Ahora sí. Bueno, pues buenos días a las empresas de Castilla-La Mancha que están con nosotros esta mañana en este webinario para escuchar las cosas que nos va a contar David Garay sobre Marruecos. Os cuento un poquillo antes de darle la palabra a él. Tenemos Marruecos como uno de los mercados seleccionados en nuestro programa de antenas exteriores. Gracias a este programa, las empresas que quieran participar pueden beneficiarse de una parte de consultoría gratuita y de una segunda fase que tiene un coste, pero que tiene un coste preferencial para las empresas que participen en este programa. Lo he explicado así muy brevemente. Ahora os voy a poner el enlace en el chat para que podáis verlo después. Y en cualquier caso, después de que David nos cuente todo lo de este mercado, si necesitáis más información, pues lo comentamos al final de la charla o cuando terminemos o lo que consideréis, ¿vale? Voy a dejaros el enlace en el chat, pero no lo miréis ahora escuchar a David, ¿vale? Así que nada, David, te cedo la palabra. Muy bien, pues Teresa, muchísimas gracias. Primero por organizar el webinario. En estos días tan difíciles que estamos pasando los 2 últimos años, pues nos hemos aficionado, nos hemos acostumbrado o nos hemos visto obligados a utilizar esta herramienta para comunicarnos, para formarnos, para buscar nuevos mercados, para, bueno, pues todo lo que haga falta, pues ahora utilizamos esta plataforma. Gracias a Dios que la tenemos, la verdad, porque nos ha salvado de muchos problemas también y nos hemos acostumbrado. Creíamos que cuando se acabara la pandemia iba ya a terminar, pero nos hemos dado cuenta que no, que esto ha llegado para quedarse y que estaremos utilizando esta herramienta pues, por el resto de nuestros días. ¿Vale? Entonces, bueno, yo soy David Garay, soy el director de la antena del IPEX en Marruecos y pues a partir de ya, llevamos ya 2 semanas hablando con empresas castellano-manchegas, reuniéndonos con ellas y mostrándoles pues, nuestro apoyo para sus procesos de entrada en este mercado, en Marruecos. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros somos una empresa de españoles basada aquí en Marruecos y que apoyamos desde hace 12 años a empresas de multitud de sectores, de multitud de regiones a hacer negocios en Marruecos y el resto de África. ¿Vale? Entonces, la presentación que yo os voy a hacer hoy va a ser de Marruecos, pero basada en Marruecos como no solamente como mercado doméstico, sino como también puerta de entrada a un mercado mucho más grande que es África, que son 1.300 millones de personas ya. Pone 1.200 en la convocatoria, pero es que cada día crece, es que crece mucho África. Y ya son 1.300, seguro. Y mañana serán 1.400. Es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, claro, se nos escapa de la mano. Nadie sabe ya. Es como en Casablanca, por ejemplo, que hay gente que dice que hay 5 millones, hay gente que dice 6, gente que dice 7. Gente dice, pues depende del día, depende la hora del día, o sea que es una ciudad y es un continente en plena ebullición, ¿no? Y eso, pues, ¿qué quiere decir? Pues que hay muchas oportunidades de negocio. Ahora, no es fácil entrar. Pensar que Marruecos y África es un nuevo continente, una nueva forma de entender la vida, los negocios, nueva religión, nuevas monedas, nueva forma de vivir y entonces nueva forma de hacer negocios también, ¿vale? Por lo tanto, es importantísimo asesorados antes de entrar en cualquier mercado africano, ¿vale? Entonces, voy a compartir mi pantalla, a ver si sale. Por favor, decidme si veis la... Sí, lo vemos Sí, perfectamente. se ve. ¿Se ve perfectamente? Ujú. Vale, divino. Pues aquí estamos. Entonces, lo primero de todo, Marruecos, lo tenemos al ladito. Fijaros que hemos puesto el circulito un poco alejado para que... Pero es que estamos encima de España, o sea, estamos a 14 kilómetros de España. ¿Qué quiere decir eso? Que en los tiempos que corren, donde las cadenas de valor no paran de acortarse, debido a los problemas logísticos, al encarecimiento
del precio de los contenedores por las distancias y por los cuellos de botella en el sistema logístico, pues hacen que cada vez intentemos mirar a lo que tenemos alrededor, los países, los mercados que tenemos alrededor, tanto para comprar como para vender, ¿vale? Entonces, fuera de la Unión Europea, el primer país que tenemos es Marruecos, ¿de acuerdo? El más cercano a España. Y esto, obviamente, y no es por casualidad, 26.000 empresas españolas exportan a Marruecos cada año y no para de crecer el número, ¿vale? O sea, lo repito, 26.000 empresas españolas ya exportan a Marruecos. La cercanía, obviamente, es un punto fuerte, ¿de acuerdo? Es un país cercano, estamos a 14 kilómetros, como lo digo, y bueno, pues se puede ir en coche, se puede ir en camión, se puede ir en barco, bueno. Entonces, es muy cercano. Pero es que además, Marruecos es un mercado donde tenemos unos niveles de desarrollo que posicionan este país como uno de los más desarrollados de todo el continente, ¿vale? África son 54 países y de los 54 países, obviamente hay países más desarrollados que otros, ¿ok? Pues Marruecos es uno de los 4 países más desarrollados de todo el continente, ¿de acuerdo? Y cuando yo digo desarrollo, quiero decir pues que hay unas infraestructuras de primer orden, ¿vale? Como podéis ver, pues mira, la foto de la izquierda arriba es la nueva ciudad financiera de Casablanca, Casa Finance City, que será como la City de Londres, pero en África. Es decir, aquí se van a posicionar ahora, se están posicionando ya hay 200 empresas instaladas, sobre todo en sectores financieros, sector servicios sobre todo. Entonces, luego a la derecha está el Twin Center, luego tenemos obviamente infraestructuras de transporte de primer orden, ¿eh? Tenemos el puerto más importante de toda África, que es el de Tangermet, y ya se ha transformado en el primer puerto en número de contenedores en todo el Mediterráneo. O sea, el todo el Mediterráneo quiere decir que ya le están ganando a los países europeos. Ya le ganan a Algeciras, ya le ganan a Génova, ya le ganan a Pireus, en Grecia. O sea, estamos hablando que la foto en la que veis es la mitad del puerto. La otra mitad está a las espaldas del que hizo la foto, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos llegando a niveles de desarrollo de infraestructuras de primer orden mundial, ¿vale? Y eso lo tenemos aquí al ladito. Pero es que además tenemos una diversidad en Marruecos, porque ¿quién diría que estas fotos son en Marruecos? A que nadie se lo imaginaría. Bueno, pues estos son unos pueblecitos que hay en las montañas, cerca de Fez, de hecho, cerca de Fez, donde hay estación de esquí, donde hay unos campos de golf extraordinarios, donde hay una universidad internacional que es una de las mejores de todo Marruecos. Bueno, y nadie diría que es Marruecos, ¿verdad? ¿Por qué os digo esto? Porque si no conocemos Marruecos, imaginaos el resto de África e imaginaos las oportunidades de negocio que nos estamos perdiendo, ¿vale? Marruecos es un país con 3.500 kilómetros de costa, donde las principales ciudades obviamente son Casablanca, que es la capital comercial, y Rabat, que es la capital administrativa, con otras ciudades de tamaño medio como Fez, Marrakech o Tánger, ¿vale? En plena ebullición, ¿de acuerdo? Luego, otro tema importantísimo es la población, ¿de acuerdo? La población. Nos tenemos que dar cuenta que en Europa tenemos un gran problema y es el envejecimiento de la población. Como podéis ver en la pirámide de población, la de la derecha, que es la de España, se ve que en las primeras edades hay muy poca población. Es decir, cada vez tenemos menos niños, cada vez hay menos reemplazo, cada vez vamos a tener más problemas para encontrar gente en determinados trabajos que, bueno, pues que no se llevan a cabo por las personas porque no hay tanta juventud. En cambio, mirar a la pirámide de la izquierda. En la base de la pirámide, donde están las edades tempranas, vemos que es la mayor parte de la población, el mayor porcentaje de la población. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos una población joven en Marruecos y el resto de África y tenemos una población envejecida y con muy poca población de baja edad
en España y el continente europeo. Por lo tanto, es lógico pensar que la solución de ese problema en Europa, en España y en Europa, lo tenemos en Marruecos y en África. Lo que hay que hacer, pues regular esos tránsitos de personas, de profesionales, en edades educativas, etcétera, que puedan seguir llenando las universidades, por ejemplo, porque cada vez habrá menos gente en las universidades españolas, pues que vengan esos estudiantes de Marruecos y del resto de África a estudiar en las universidades, que se formen y que bueno, pues engrosen un poco más pues esas edades que se están quedando vacías en la población europea, española y europea, ¿vale? Dentro de las infraestructuras que os comentaba antes, aparte de los puertos, ¿vale? Tenemos los aeropuertos. El aeropuerto de Casablanca está conectado con 35 países africanos. Es el mejor conectado del continente. Luego tenemos, obviamente, el primer tren de alta velocidad de África, ¿vale? Que está conectando ahora mismo Tánger con Casablanca, Tánger, Rabat y Casablanca, pero que ya está en fase de estudio la línea Casablanca-Marrakech y la línea Marrakech-Agadir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues se podrá viajar en tren de alta velocidad desde el norte hasta el sur de Marruecos muy pronto. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues una vez más, infraestructuras de primer nivel. Los kilómetros de autovías y autopistas que tenemos en Marruecos son autopistas construidas por empresas europeas, muchas de ellas españolas. Por lo tanto, tenemos autopistas también de primer orden. Todas las ciudades, todas las principales ciudades de Marruecos están conectadas por autopistas, todas ellas de peaje, por cierto, ¿vale? Y en cuanto a los puertos, bueno, ya lo hemos comentado antes que los puertos marroquíes, no solamente el de Tangermet, sino el de Casablanca, el de Yorlasfar, el de Nador, se están construyendo nuevos puertos. El nuevo puerto de Dakhla, que está ya sobre el papel, ahora solo falta lanzar las licitaciones. Ahora, por ejemplo, el puerto de Nador, que va a ser solamente hidrocarburos, que ya está en construcción. La ampliación del de Yorlasfar, la ampliación del de Kenitra para dar servicio a la nueva planta de Peugeot Citroën, que se ha instalado en Kenitra. Bueno, pues como veis, macroproyectos de infraestructuras que se llevan a cabo en todos aquellos países en vías de desarrollo, como es el caso de Marruecos. En cuanto a los indicadores económicos, bueno, pues son muy positivos los últimos 20 años. No nos vamos a parar en todas estas estadísticas que la podéis encontrar en Internet perfectamente. Dentro de las oportunidades de negocio, obviamente, en un país en vías de desarrollo, las oportunidades de negocio están en todos y cada uno de los sectores de la economía, ¿vale? Sin duda alguna, Marruecos, como país eminentemente agrícola, históricamente, pues todo lo que tenga que ver con agricultura, con el desarrollo de la agricultura, con la optimización de los recursos, con el incremento de la productividad dentro de la agricultura, pues todo ese tipo de productos, tractores, sistemas de regadío, invernaderos, nuevos fertilizantes, etcétera, pues obviamente van a impactar la vida de todavía 40% de la población, perdón, 40% de la población en Marruecos todavía están directamente relacionadas con la agricultura. Por lo tanto, todo lo que impacte a la agricultura puede impactar a un gran porcentaje de la población. Y lo mismo que pasa en Marruecos pasa en todos y cada uno de los países africanos. ¿De acuerdo? La agricultura ha sido la base de las economías y ahora pues el desarrollo de esa agricultura pues será también la base de un impacto a gran escala en todos los países. Sector industrial, ¿qué pasa? Pues estamos viviendo una revolución industrial en África. Sobre todo la pandemia ha acelerado esta revolución industrial porque los países se dan cuenta que deben de ser más autónomos en la producción de multitud de productos, ya no solamente los de los hospitales o los médicos, sino también pues, productos básicos que nos hemos dado cuenta que por los cuellos de botella de logística que se hace, en los que nos encontrábamos en la fase de la pandemia, pues esos países se encontraban pues, que no tenían ciertos productos básicos debido a que ellos mismos no lo producían y lo importaban. Entonces, ahora mismo mucha gente, muchos países, muchas administraciones están dando cuenta de la importancia de desarrollar sus industrias. Y estos son oportunidades para las empresas castellano-manchegas, fabricantes de maquinaria de cualquier tipo. Por lo tanto, bueno, pues también hay una oportunidad bastante importante a tener en cuenta. El turismo, bueno, pues es otro de los sectores
importantísimos en el futuro próximo en Marruecos y en el continente africano. ¿Por qué? Porque las montañas ya las tienen, las playas ya las tienen, los ríos, los bosques, el desierto, todo está ya allí. Lo único que hace falta es desarrollar pues, instalaciones hoteleras de primer orden, como se está haciendo ya en Marruecos. Aquí en Marruecos ya están todas las grandes marcas, pues está obviamente Barceló, está Meliá, está Hyatt, está Movenpick, está Four Seasons, está Eurostar, está Sofitel, está Ibis, está, bueno, todas las cadenas hoteleras o casi todas ya están implantadas en Marruecos y he tenido reuniones últimamente con algunos de ellos y me dicen que sí, siguen buscando nuevas ciudades dentro del país para instalar nuevos hoteles. Es decir, que Marriott, por ejemplo, también. Entonces, bueno, pues es un sector que ha estado tocado muy, muy, muy negativamente durante la pandemia, pero que en el momento que la pandemia pues, se empieza a debilitar, ha seguido creciendo, levantando cabeza y creciendo como la espuma, ¿no? Es muy importante porque también emplea muchísima gente, afecta muy positivamente al desarrollo económico de todas las ciudades donde se implantan estos centros turísticos y, por lo tanto, bueno, pues es un sector a tener muy en cuenta, ¿no? Empresas españolas del sector, no solamente cadenas hoteleras, sino también del canal Contract, ¿no? Los que adecuan, diseñan y amueblan los hoteles, pues también tienen mucho potencial. Y por lo tanto, bueno, pues es a tener en cuenta, ¿no? Entre las empresas castellano-manchegas. Tema logístico, obviamente, es más importante que nunca antes la logística hoy en día, porque hay que optimizar ese aspecto en los intercambios entre los países, ¿no? Y por lo que decía, pues el acortamiento de las cadenas de valor hace que la logística sea uno de los puntos más importantes hoy en día. La construcción, bueno, pues en un país en vías de construcción o en un continente en vías de construcción como es África, tenemos que construir autopistas, puertos, aeropuertos, universidades, ministerios, hospitales, etcétera, 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 etcétera. Viviendas, obviamente viviendas. Pensar que los ritmos de crecimiento de la población en África son mucho más altos que aquellos de Europa, por lo tanto, cada vez hay más gente, hay que construir más casas, porque las casas que hay, desde luego, la mayoría de ellas pues dejan mucho que desear en cuanto a infraestructura. Ahí hay que meter muchísimos millones de viviendas que hay que construir los próximos años en África. Infraestructura ya lo hemos comentado, los bienes de consumo, pues esto es algo importantísimo porque tanto Marruecos como el resto de países africanos, ahora con el uso de Internet, ven cada día lo que comemos, lo que vestimos, lo que hacemos los europeos y los americanos, cada día. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Pues lo mismo, simplemente. Igual que nos pasaría a nosotros si estuviéramos en su lugar. Nosotros queremos comer pues las mismas chips, queremos comer por el mismo queso, beber el mismo vino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues todos los bienes de consumo, conforme vaya incrementándose la clase media en todos estos países, ¿de acuerdo? Pues incrementarán los niveles de consumo de los bienes importados de Europa sobre todo, ¿vale? Y de España principalmente porque Marruecos y España, bueno, pues ahora mismo son el primer socio comercial en ambos sentidos. O sea, España es el primer importador y el primer exportador de Marruecos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, obviamente, los productos españoles están muy bien posicionados como productos de calidad a precio competitivo. Y como no podíamos olvidar el sector de las energías renovables. ¿Por qué? Pues primero, por el encarecimiento de los precios del petróleo, que hacen que el resto de medios estén encarecidos y sobre todo porque no son países productores, aunque sí es verdad que se ha encontrado gas aquí en Marruecos, pero no hasta el punto de ser autosuficientes en energía. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen cada día? Sol y viento. Pues están realmente desarrollando una estrategia país para que dentro de 5 años más del 50% de la energía consumida en el país venga de energías renovables. ¿De acuerdo? Se están incrementando los parques eólicos, parques solares, se está empezando a desarrollar el sector del hidrógeno también. Y bueno, si Dios quiere, dentro de unos años, pues Marruecos será, ya lo es, un modelo de desarrollo en energías renovables en el continente africano. ¿Vale? Por lo tanto, más oportunidades para todas aquellas empresas castellano-manchegas que estén en el sector de las energías renovables, ¿de acuerdo?
Es verdad que hay muchas oportunidades, ¿de acuerdo? Como lo acabamos de ver. Pero también es verdad que, aunque esté aquí al ladito, es mejor asesorarse. Es una cultura nueva, es una forma nueva de hacer todo, negocios, la familia es lo más importante, la religión también. Eh, es importante ir de la mano de gente que conozca, ya seamos nosotros o ya sea cualquier otro experto que esté en el país donde queráis entrar. Es imprescindible para ahorrar tiempo y dinero. Así es que, bueno, yo os invito a utilizar las diferentes instituciones. IPEX, obviamente, que es la institución más cercana que tenéis en Castilla-La Mancha, pues aprovecharos de esa infraestructura que pone a vuestro servicio IPEX, ¿no? Para entrar en Marruecos y bueno, para ahorraros atajos que os pueden salir caros, ¿de acuerdo? Luego también un tema importante es que a pesar de los acuerdos de libre comercio entre Marruecos y Europa, Marruecos-España, Marruecos-Europa, hay luego una serie de barreras no arancelarias que hay que ir viendo caso por caso según la partida arancelaria, porque, bueno, pues obviamente cada país intenta proteger la producción local de los diferentes sectores y obviamente hay que saber antes de introducir subproductos aquí qué tipo de barreras no arancelarias se van a encontrar, ¿de acuerdo? Un tema importante a tener en cuenta sobre Marruecos a partir de ahora es la regionalización, ¿vale? Lo que pasó en España en los años, pues ya no me acuerdo, en los 70 creo que fue, está pasando ahora en Marruecos, ¿vale? Ahora se le está dando mucho peso a las diferentes regiones, 12 regiones en total, donde cada una de las regiones tiene su capital, donde cada una de las regiones tiene su presupuesto y donde cada una de las regiones pues, va a desarrollar sus proyectos de infraestructuras y demás, ¿no? Por lo tanto, en vez de basar los negocios en Casablanca o Tánger, como hasta ahora, pues a partir de este momento podemos empezar a llamar a la puerta de regiones como la Oriental, Usda, o como la región de Beni Mellal, o como, ¿vale? En regiones como en el sur, como Dakhla o Layún. Entonces, bueno, pues son regiones que ahora mismo van a experimentar un crecimiento exponencial, ¿vale? En los próximos años, por lo tanto, no poner todos los huevos en la misma canasta. Podemos diversificar en diferentes regiones, ¿vale? Marruecos, uno de los secretos del éxito de Marruecos ha sido los acuerdos de libre comercio que ha establecido en los últimos 20 años. Ha establecido acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Turquía, con los países del Golfo Pérsico, con los países árabes y ahora el último y el más importante, yo diría, es el acuerdo de libre comercio con la Unión Africana, ¿vale? El acuerdo de libre comercio continental africano, que es el mayor acuerdo de libre comercio del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier empresa que tenga presencia en cualquier país africano se beneficiará de aranceles mucho más bajos que si una empresa quiere vender en África desde fuera de África. ¿Vale? Entonces quieren potenciar que las empresas se instalen en África para poder vender al resto del continente africano. Y de ahí la importancia de este webinario porque obviamente muchas empresas seleccionan a Marruecos como el paso de entrada, como implantarse de alguna manera en Marruecos o con una oficina comercial o con un agente o, bueno, pues ya depende de los diferentes formatos que hay para tener presencia en un mercado. Pero es importante tener esa presencia porque desde ahí ya puedes seguir exportando al resto del continente africano. Y os repito, son 54 países en África. O sea, imaginad los mercados a los que podéis acceder si estáis en alguno de los países africanos beneficiándoos del acuerdo de libre comercio, ¿vale? En Marruecos también otro de los secretos del éxito son la cantidad de parques industriales que se han desarrollado en los últimos años. Parques industriales del sector automóvil, aeronáutico, agroindustrial, de la pesca, en Agadir, por ejemplo, bueno, pues no, tecnológico, ¿vale? Como Tecnópolis, en Rabat, bueno, pues no paran de abrirse nuevos parques industriales que están pues preparando el terreno para las empresas nacionales e internacionales que se están implantando en Marruecos, para atacar el mercado doméstico y también para ser la primera puerta, el primer paso hacia el resto del continente africano, ¿vale? Los parques industriales, obviamente, el de Tánger, Tetuán, donde está Renault, es uno de los principales, el Tánger Free Zone, ¿no? La zona franca de Tánger, luego la de Kenitra, donde está Peugeot Citroën,
Luego Rabat sale donde están todo el parque tecnológico, ¿vale? De industrias de nanotecnología, biotecnología, etcétera. Y en Casablanca, obviamente, donde tenemos varios parques industriales, tanto de automoción como aeronáutico, el principal de toda África, o como otro tipo de parques industriales de todos los sectores de la economía. Casablanca, obviamente, ese es el motor económico del país y es donde más del 50% del comercio y de las empresas se encuentran. Sectores clave, bueno, lo hemos comentado, ¿no? El tema de la automoción, el tema del turismo, el tema de las energías renovables y el tema de la agricultura, ¿vale? Todo lo que vaya relacionado directa o indirectamente con esos 4 sectores, pues obviamente son prioritarios. Dentro del sector automóvil, pues Marruecos se transforma en el primer productor de automóviles de África, que se dice pronto. Si os dais cuenta, Marruecos es el primero en África en casi todo, ¿no? Luego el sector de la aeronáutica también, el principal polo industrial aeronáutico de África, ¿vale? También. Luego en las energías renovables, el mayor parque solar de África está en Marruecos también, Ouarzazate, ¿de acuerdo? Y obviamente Marruecos se posiciona como un punto de producción de energías renovables que luego podrán exportar al resto del continente europeo, no solamente a África, sino a Europa también, por la cercanía. Luego, la agroindustria y la manufactura. Pensar que siendo un país eminentemente agrícola, desde hace 20 años se está desarrollando su industria y está transformando esos productos agrícolas, que antes los exportaba tal cual, ahora los está transformando y está añadiendo valor añadido dando valor añadido a esos productos agrícolas e incrementando los márgenes que quedan en el país, ¿de acuerdo? Y eso está pasando, bueno, a pasos agigantados. Por lo tanto, todas las empresas que tengan maquinaria, pues Marruecos que fabriquen maquinaria, Marruecos es un país prioritario. Otro sector de interés, obviamente el textil, es muy importante. Marruecos, la mitad del 50% de las exportaciones de Marruecos de textil van directamente a España. Bueno, van directamente a Inditex. Pero vamos, que es muy importante el sector, sobre todo ahora, como decimos otra vez, por el acortamiento de las cadenas de valor, que muchas empresas españolas, de hecho, bueno, ayer recibimos una llamada de una empresa española que quiere empezar a producir, quiere deslocalizar la producción aquí en Marruecos para el tema textil. Farmacéutico, Marruecos es el principal país en fabricación de genéricos de farmacia en toda África, ¿vale? Fabrican aquí para exportar al resto del continente. Y obviamente la pesca. El pulpo gallego viene de Marruecos. Ahí lo dejo. Entonces, bueno, pues hay muchísimas ventajas, no solamente para vender aquí o para buscar socios o clientes, sino también para invertir, para desarrollar los negocios aquí en los diferentes sectores, los diferentes parques industriales, etcétera, ¿vale? Pero, a ver, Marruecos más o menos sabemos dónde está, pero ¿conocemos África realmente? Porque es el continente que tenemos más cercano de España. Aquí lo tenemos a 14 kilómetros, un continente que, mirando aquí a este mapa, a lo mejor, os voy a decir la verdad. Esta prueba yo la hago normalmente en la universidad o en reuniones con empresarios y el que más países me sabe decir son 20. Y el que más me sabe decir son 20 y ese, bueno, pocas veces me ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos ni idea de este continente, ¿vale? Es un continente que lo tenemos aquí abajo que ha estado desconocido y abandonado, que nos hemos aprovechado de los recursos de este país, los países desarrollados, hasta este momento. Pero en este momento los países africanos dicen, hasta aquí hemos llegado. Ahora nuestros recursos los vamos a administrar nosotros, vamos a empezar a desarrollar la industria, las infraestructuras, etcétera. Por lo tanto, todos los países africanos se van a desarrollar mucho a partir de ahora. Y son 54, ¿vale? Y por ejemplo, como ejemplo, vamos a ver, ¿quién sabe este? Mali. ¿Quién sabe este? Zambia. ¿Quién sabe este? Chad. O sea, sí que hemos oído el nombre de los países, pero la mayoría de ellos no sabemos ni dónde se encuentran. Entonces, bueno, ¿por qué quiero yo y siempre me gusta poner esto? Pues porque, obviamente, si vamos a empezar a hacer negocios con alguien, pues primero tenemos que saber dónde están, quiénes son sus vecinos, un poquito la historia de ese país, qué idioma principal se habla en ese país. Bueno, en cuanto a los idiomas, pues ni que deciros que en África se hablan más de 2000 idiomas. 2000, que se dice pronto. Entonces,
hay mucha diversidad cultural. Conocer la cultura del país donde vamos a hacer negocios es importantísimo para tener éxito en ese país, ¿vale? No es lo mismo ir a un país, incluso dentro de los mismos países, diferentes regiones, ¿no? Países tan grandes como Nigeria, donde hay 250 idiomas que se hablan. En Nigeria tenemos 220 millones de personas, ¿vale? Un país, bueno, pues el principal productor de petróleo, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos un continente a descubrir, ¿vale? Un continente a descubrir donde hay mucha diversidad, donde es mejor informarse, asesorarse para entrar a cualquiera de estos mercados, ¿de acuerdo? Con mucho, mucho potencial. Es un continente muy poblado, el segundo más poblado del mundo, después de Asia, obviamente, con una población muy joven, como hemos comentado antes, y donde hay, mira, más de 3.000 idiomas, imaginaos. O sea, yo cuando llegué a Nigeria, pues me dijeron, no, aquí hablamos 250 idiomas. Digo, madre del amor, hermoso. Y bueno, así era, en muchas etnias, cada etnia ha evolucionado de manera distinta y han evolucionado sus idiomas y sus culturas. Por eso os decía que es tan importante conocer las diferentes culturas de los diferentes países y dentro del país las diferentes etnias, ¿no? Aquí un gráfico que resume un poquito el potencial, bueno, ya no el potencial, ya es el presente, ¿no? de este gigante que es África, ¿no? Tenemos que pensar que dentro de 20 años, menos, dentro de 15 años, habrá en África más clase media que en Europa. ¿Ok? Solamente con este dato, yo creo que ya debería de saltarnos el clic en el cerebro y decir, anda, pues a lo mejor África es el sitio donde tenemos que ir. Claro, tendremos casi 500 millones de personas en clase media antes de 2040. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que empezar a mirar cuando desarrollamos nuestras estrategias de internacionalización? Pues obviamente el continente que más va a crecer, el continente que más proyectos va a desarrollar de infraestructuras, el continente donde más personas van a estar ávidas de productos de consumo europeos, etcétera, etcétera, ¿no? De una población tan joven, ¿no? Con un gran número de usuarios de Internet, con una falta terrible de conexiones de electricidad, no hay electricidad en muchos países. Entonces, pues proyectos estructurales de energías renovables que van a llegar sin parar a todos los países, bueno, pues es la verdad un continente a tener muy en cuenta. Este gráfico, ¿por qué me gusta mucho ponerlo? Porque aquí se ve claramente con los colores, solamente con los colores, podemos ver los mercados donde hay un mayor potencial de desarrollo. ¿Por qué? Porque son los países, por ejemplo, que tienen el azul oscuro, son los países que tienen instituciones públicas potentes, ¿vale? Fuertes instituciones públicas y donde hay un poder adquisitivo alto. ¿De acuerdo? Pues obviamente en todos aquellos países donde sabemos que funcionan las instituciones públicas, que es uno de los principales problemas de África, y que tienen un nivel de vida, un income, unos ingresos altos, pues esos son los países azul oscuro, ¿vale? Los azul oscuro, pero un poquito menos oscuro, también son muy interesantes, ¿vale? Tanto Kenia, Tanzania, Ghana, Costa de Marfil, ¿vale? Esos países también son muy importantes, ¿vale? En el futuro próximo. Por lo tanto, si veis, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, bueno, Argelia quizás estos días, tal y como están las cosas, vamos a dejarlo un poquito, vamos a dejarlo en stand-by, lo de Argelia. Pero Marruecos, que es el tema que nos trata hoy, bueno, pues está posicionado, no es porque lo diga yo, que está posicionado en cuanto a instituciones públicas y a ingresos, pues en el tope de la lista, ¿no? Está entre los principales países de África, ¿vale? Pero aquí en este gráfico, ya te digo, entre los azules oscuros y los azules un poquito menos oscuros, podéis ver los países más interesantes para hacer negocios en el futuro próximo en África, ¿vale? Por la fortaleza de las instituciones, por la seguridad jurídica, ¿vale? Por las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y aquí, en este mapa, pues podemos ver precisamente dónde están las ciudades con el mayor poder adquisitivo de la gente, donde hay más riqueza, donde hay más activos, donde se mueve el dinerito. Donde se mueve el dinerito en África, pues aquí se puede ver perfectamente, ¿vale? Obviamente, en el norte de África
pues tenemos por un lado Casablanca, ¿no? Y por otro lado el Cairo, ¿no? Como los dos, el Cairo obviamente una ciudad de 25 millones de personas, pues obviamente pues es muchísimo más rica y que de hecho ahora mismo uno de los grandes proyectos de Egipto es, se están construyendo una nueva capital, una nueva El Cairo. O sea que imaginaos la obra faraónica, como no, Egipto, siempre fiel a su actitud faraónica, está construyendo una nueva capital, ¿vale? Por lo tanto, un macroproyecto que se está llevando a cabo allí ahora mismo y que estará abierto dentro de un par de años. Entonces, bueno, pues podemos ver las diferentes regiones, dónde está el dinerito y dónde... ¿Por qué es importante esto, por ejemplo? Bueno, pues porque si yo quiero abrir una franquicia de ropa o quiero abrir una franquicia de gourmet, por ejemplo, pues ¿dónde voy a elegir abrirla? Pues en las ciudades donde hay mayor poder adquisitivo, ¿no? Mayor riqueza. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el dato tan importante que os llevará a tomar una decisión, ¿no? Oportuna. África es el continente del futuro, pero es que también lo es del presente. Y África, una cosa que no nos enseñaban en el colegio, es que, por lo menos en España, es que en África tenemos 5 regiones, ¿vale? África tenemos la región del norte, la región del sur, del este, del oeste y del centro. Y en cada una de esas regiones tenemos países donde tanto las infraestructuras, la seguridad jurídica, la atractividad para hacer negocios, pues es más alta que en el resto. Y estos son los países que os he puesto ahí, ¿vale? Estos son los países más importantes por región para hacer negocios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la verdad que yo creo que tampoco os quiero dar mucho la vara y no quiero profundizar mucho en los países, pero los vamos a ir viendo rápidamente. Argelia, un país, el primer productor de gas de África. Túnez, un país que era el más estable de África antes de la primavera árabe y un país súper interesante para hacer negocios porque la mayor parte de la población es población educada, no hay barrios de chabolas como el resto del continente africano. O sea, es un país bastante desarrollado con una clase media prácticamente del total de la población. Yo espero que a partir de ahora Túnez se beneficie también de la estabilidad de su vecino Libia. La verdad que no ha tenido suerte Túnez entre unas cosas y otras, pero que Libia ahora mismo empieza la reconstrucción y Túnez va a ser uno de los actores principales para esa reconstrucción del vecino. Egipto, como os he dicho, es un país de casi 110 millones de personas en plena ebullición. Es un país muy rico, una economía diversificada, donde hay oportunidades en todos los sectores de la economía. Nosotros en Egipto es uno de los países donde más trabajamos actualmente, ¿vale? Donde más misiones hacemos, más acompañamos a las empresas, etcétera, porque es un país cercano, ya te digo que está en el Mediterráneo, y tiene 110 millones de personas, que se dice pronto, ¿vale? Luego tenemos, en el oeste de África, tenemos Senegal como el país más estable, es un país pequeñito de unos 14, 15 millones, pero muy estable, ¿no? Y con niveles de crecimiento muy estables en el tiempo, es decir, un país muy interesante, país tropical, donde también hay unos resorts turísticos muy interesantes, y donde está Dakar, que es el puerto más importante del oeste de África, ¿de acuerdo? Luego tenemos Costa de Marfil, que es una de las potencias a desarrollar en este futuro próximo. Esa es la capital económica, Abiyán, ¿vale? Ahí tenéis la foto, y que es una ciudad en plena ebullición y un país principal productor de cacao del mundo, y seguro muchos de los chocolates que os coméis viene el cacao de Costa de Marfil. Y ahora lo que están haciendo, en vez de enviar el cacao a Suiza o a Bélgica, lo que están haciendo es fabricar ellos el chocolate. ¿De acuerdo? Pues en ese sentido van a ir todos los movimientos de los países africanos en el futuro próximo, ¿vale? Ghana, otro gigante de la región y uno de los principales países, los más estables, con petróleo, con agricultura, con servicios. Cuando yo vivía en Nigeria, por ejemplo, yo me iba los fines de semana a Accra, a la capital de Ghana, para pasar un fin de semana tranquilo y en un sitio más desarrollado, ¿no? Más tranquilo, más seguro. Y bueno, pues que Ghana es un sitio bastante interesante. Luego, Nigeria. Obviamente no podemos dejar de hablar de Nigeria. Es el país más poblado de África, con más de 200 millones de personas, el principal productor de petróleo de África y, por lo tanto, obviamente, la primera economía de África en términos de Producto Interior Bruto, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues tenemos que hablar de Nigeria sí o sí. Es un país que conozco bien, donde estuve viviendo un par de años y, por lo tanto, bueno, pues es un país interesante para hacer negocios. Se está diversificando ahora la economía nigeriana, ¿de acuerdo? De una economía basada en el petróleo y el gas, ahora se están diversificando, pues incrementando las inversiones y los desarrollos en agricultura, en servicios, en industria, en infraestructuras, ¿vale?
Camerún, pues es el vecino de Nigeria, es un país estable, donde hay una parte inglesa y una parte francesa. Y, bueno, pues es una economía diversificada, con petróleo, con agricultura, con servicios, etcétera. También un país muy interesante para invertir y hacer negocios y vender y comprar. ¿De acuerdo? Y ya en la región de Sudáfrica, obviamente Angola, un país donde también estuve viviendo, que conozco bastante bien, es el segundo productor de petróleo de África, un país bastante interesante para hacer negocios, es una ex colonia portuguesa, donde se habla portugués, y con unos 30 millones de personas, clase media en pleno crecimiento, todos los proyectos en todos los sectores que están creciendo como la espuma. Bueno, pues un mercado que a partir de ahora también a tener muy en cuenta, ¿vale? Después de 27 años que tuvieron en guerra civil, cuando yo llegué allí en el 2004 o 2005, acaban de terminar la guerra civil de 27 años. O sea, el país está en plena reconstrucción. Y sigue la reconstrucción, la verdad, sigue la reconstrucción. Sudáfrica, obviamente, es la segunda mayor economía del continente, después de Nigeria, pero en otro sentido. Nigeria es solamente petróleo y gas, y Sudáfrica es una economía diversificada, donde la minería es muy importante, donde la clase media es una alta parte de la población. Bueno, pues es un país desarrollado. Es un país desarrollado. Sí que es verdad que está lejos. Desde España son 9 o 10 horas de vuelo para llegar a Sudáfrica. Por lo tanto, es un mercado muy interesante, pero bastante lejano. Es como ir a Latinoamérica, en realidad, ¿vale? Desde España, es lo mismo. Luego tenemos, por encima de Sudáfrica, tenemos a Mozambique. ¿Por qué lo he puesto? Porque en Mozambique se acaba de descubrir la mayor reserva de gas del mundo, ¿vale? Entonces, ya la empresa francesa Total y otras muchas ya están invirtiendo allí miles de millones. Por lo tanto, este país se va a desarrollar muchísimo en los próximos años. Por lo tanto, oportunidades de negocio en Mozambique. Y ya la última parte, la del este de África, pues tenemos como principal país, la principal potencia del este es Kenia, no solamente por los safaris, sino también por la mayor industria de informática, electrónica, software, todo esto. Pues Kenia es el número uno. Etiopía, un mercado con más de 100 millones de personas. ¿Quién os lo diría a vosotros que Etiopía tenía más de 100 millones de personas en pleno crecimiento, el principal productor de flores de África? Y donde los chinos, por ejemplo, están ya muy metidos en el tema textil, están metiendo mucha industria textil aquí en Etiopía. Y bueno, pues son mercados en ebullición ahora mismo. Tanzania, donde también tuve la suerte de vivir unos años, y bueno, es un paraíso, una economía diversificada con casi 60 millones de personas y también importantísimo para negocios y para desarrollo de inversión. Ruanda, ¿por qué lo he puesto? Porque es un caso pequeñito, un país de apenas 12 millones de personas, pero un modelo de crecimiento y diversificación de la economía para el resto del continente, ¿vale? Supongo que todos os acordaréis de los Tutsis, del exterminio, ¿no?, que hubo entre tribus hace 20 años, hace 25 años, que lo vimos todo en la tele, una pena, la verdad. Pues ahora han resucitado de esta situación infernal, y ahora pues están convirtiéndose en una de las principales economías, una de las economías que más crece en el continente africano, ¿vale? Está en el centro, está en el centro este del continente, y bueno, un país donde las mujeres han tenido un gran peso a la hora de desarrollar la economía, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad, los consejos básicos que os daría, asesoraos a través del IPEX, en vuestro caso, para entrar en Marruecos y cualquier otro país. Los estereotipos que tengáis, dejarlos atrás. Hay que aprender, hay que informarse sobre los diferentes países, hay que tener relaciones con gente de los países para aprender antes de entrar. Nuestros productos son valorados en todos estos mercados, son productos europeos, por lo tanto, son muy valorados en África. Y bueno, os invito a que sigáis teniendo en cuenta el continente africano, como Marruecos y África, como el futuro de vuestras exportaciones o de vuestras inversiones, ¿no? Los canales de distribución en estos países, obviamente, son los mismos que en Europa, si bien hay que incluir el canal informal, como veis arriba a la derecha, el informal channel, ¿vale? El canal informal es la mayor parte de la distribución en África todavía, ¿vale? Imaginaos, en Marruecos, que es uno de los más desarrollados, de los países más desarrollados, no llega al 30% de la distribución moderna. Es decir, los Carrefour, los Lidl y todo esto, solamente es el 30% de la distribución en Marruecos. El resto pues son pequeñitas tiendas de barrio, son mercadillos, son gente que vende en la calle.
etcétera, etcétera. Entonces, pues en vuestras estrategias obviamente hay que tener en cuenta el mercado informal si son productos de consumo, obviamente, ¿vale? En África. Nosotros lanzamos una estrategia, ¿no? Que es, no quiere decir que si cumplís estas 5 Ps vais a tener éxito seguro, pero lo que sí quiere decir es que si no cumplís alguna de ellas, casi seguro que no vais a tener éxito. Entonces, bueno, pues la más importante es la presencia. O sea, Marruecos y África es un continente donde si no tienes presencia es muy complicado que podáis vender, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy complicado. Cuando digo presencia, pues digo, pues o bien tener vuestra oficina propia, o bien tener una oficina de representación en un business center, o bien tener un socio local, o bien tener un agente. Bueno, pues hay muchas fórmulas, pero la presencia va a ser básica para que vosotros tengáis éxito. A la gente le gusta una empresa que esté en el terreno, que esté aquí, que tenga alguien, un representante aquí que vaya a hacerle visitas, que se tome el té, que hablen de fútbol o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo, porque aquí las relaciones interpersonales son súper importantes para hacer negocios. Luego, entrar en África, en Marruecos y en África, requiere de un plan de negocios. No porque tu producto o tu servicio haya funcionado en España, va a funcionar también en Marruecos, ¿vale? O sea, pues necesitas un plan de negocios desarrollado para este mercado, con un presupuesto, porque esto no es barato, hace falta el dinerito para entrar en estos países, y tener mucha paciencia y perseverancia porque como me decían aquí al principio cuando llegué en África hace 17, 18 años, me decían, David, vosotros los europeos tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo, y eso es verdad, ¿vale? Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que tener perseverancia, hay que ser perseverante si queremos tener éxito en los negocios, ¿vale? Nosotros, por los servicios que prestamos, pues obviamente son multitud de servicios. Dentro del programa IPEX, pues lo que hacemos es el asesoramiento con empresas que no han hecho nada en ese país, con los que han hecho ya alguna cosita y con los que ya, bueno, pues están más avanzados y podemos acompañarles en otra fase dentro de su internacionalización en Marruecos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues estamos ahí para lo que haga falta. Estos son nuestros contactos, pero bueno, podéis contactar con el IPEX directamente y de esa manera pues podemos continuar nosotros con la actividad aquí en el terreno, ¿de acuerdo? Así es que bueno, no sé si Teresa querrá deciros alguna cosita más. Por mí es un gustazo, un placer poder estar aquí hablando con todos vosotros y esperamos que pronto os podamos ver por aquí. Pues aquí estoy. Muchas gracias, David, por contarnos tantos datos interesantes sobre este país vecino, sobre Marruecos. Y nada, ahora es el turno, antes de que yo os vuelva a recordar lo del tema de las antenas, que como que ha comentado David también ahora al final, quiero que aprovechéis que tenemos aquí a David por si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta o quiere, bueno, si algo no le ha quedado claro, cualquier cosa. O podéis abrir el micro o podéis escribirlo por el chat. Veo que en el chat hay una pregunta de hace unos minutos que ha dicho, a ver, Pedro J. Fernández dice, David, has hablado mucho de infraestructuras. ¿Se ven pantallas acústicas en las autopistas de las grandes ciudades? Sí, sí se ven, sí se ven. Principalmente en Marruecos, ¿vale? En Marruecos sobre todo, en otros países pues ya cada vez pues irán viendo más. Pero sí, en Marruecos sí, definitivamente sí. Hay esas pantallas acústicas. Pensar que las autopistas en Marruecos están hechas por empresas europeas, por lo tanto con los mismos cánones de calidad, con los mismos estándares, por lo tanto pues es un copy-paste, ¿de acuerdo? Así es que sí. De nada, Pedro. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sé que hay muchas empresas que estaban aquí hoy presentes, tanto de quesos, de vinos, de aceite, de productos de consumo. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, Marruecos es productor tanto de aceite como de vino. Entonces, bueno, pues no es fácil entrar en Marruecos, hay que buscar el socio adecuado, tanto para los vinos como para el aceite, pero es un mercado muy complicado. El aceite sobre todo porque hay una gran producción de aceite aquí. El vino se produce también y se exporta, de hecho, se exporta vino de Marruecos, se exporta cerveza de Marruecos. De hecho, en el Mercadona, cuando vayáis la próxima vez al Mercadona, mirar la cerveza doble malta, pues esa se produce aquí en Marruecos. O sea que en Marruecos es un desconocido en muchos sentidos. Me comenta Emigdio Aguado si la productividad de los trabajadores marroquíes es similar al del trabajador europeo.
Bueno, pues a ver, eso es un tema relativo, es un tema relativo. Depende qué trabajador, ¿vale? Depende qué trabajador. Sin duda alguna, si te vas a la tierra, a la agricultura, el trabajador marroquí es mucho más productivo que cualquier trabajador europeo, eso está claro. En la tierra, de hecho, en España, si tú te vas a cualquier sitio en España, pues prefieren contratar a marroquíes que trabajen en la tierra porque son luego, nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina, pues tenemos marroquíes trabajando, trabajan desde la oficina y desde casa. O sea, tenemos incluso teletrabajo, ¿vale? Y estamos muy contentos con nuestros trabajadores. Ya te digo, desde que empezó la pandemia trabajan desde casa y nosotros estamos encantados. O sea, trabajan muy bien siempre que haya unos objetivos que cumplir y un seguimiento y unos medios de control, pues perfectamente. O sea, el marroquí como un europeo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que un marroquí pues tiene su religión, donde tiene que rezar quizá 5 veces al día, no siempre, pero quizá 5 veces al día, donde la familia es la base de su vida y si le pasa algo a su abuela o a su tío, pues se tendrá que ir al hospital a acompañarlo o lo que pase, ¿me entiendes? O sea, son culturas distintas que hay que entender, que hay que conocer y básicamente conociéndolo y entendiéndolo, pues no hay ningún problema, ¿vale? De nada, señor Aguado. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. De todas formas, como os digo, en IPEX, allí Teresa y todo el equipo estarán dispuestos para canalizar todas vuestras consultas y bueno, y participar del programa. Teresa, ¿vas a comentar el tema del programa? Sí, quería hacer Vale. también una pregunta con respecto a al estudio del español como segundo idioma. No sé si en Marruecos se observa la posibilidad de venir a España como estudiantes de español. Bueno, buena pregunta. De hecho, Marruecos es el país del mundo donde más institutos Cervantes hay. ¿Vale? El interés de los marroquíes por estudiar el español es muy, muy, muy alto. No solamente por la cercanía, pero últimamente es que está de moda y por la música, por las películas y todo eso, por las series, pues ahora pues la verdad que hay una fiebre por aprender el español. Entonces, bueno, pues cualquier promoción de la lengua española, ya sea en Marruecos o fuera, ¿qué pasa? Que si tienen que ir a España, pues tendrán que conseguir el visado. Bueno, pero yo supongo que con una inscripción en una escuela, pues facilitará mucho la obtención de ese visado. Y obviamente les encantaría. Y sobre todo, he visto que una de las empresas es, bueno, Trivium, ¿no? Sí, Que soy es, yo, sí, sí. eres Por eso tú, estaba genial. Pues, atento. de Cuenca, ¿no? Que, Sí, joder, pues cualquier marroquí que vaya a Cuenca, que seguro que hay pocos que hayan ido a Cuenca, les encantará, seguro que les encantará. Pero claro, obviamente eso hay que hacer una promoción, hay que llevar acuerdos con empresas locales, con instituciones locales, universidades, escuelas, etcétera, que puedan promocionar vuestros servicios en Cuenca, sí. ¿no? O Aquí hacer una nada. campaña, o hacer una campaña de promoción en redes sociales, que eso también es un tema muy importante en productos de consumo. Las redes sociales hoy en día, todo lo que es el marketing online, hoy en día es cada vez más importante y nosotros también llevamos a cabo este tipo de campañas, ¿no? de marketing online para posicionar productos o servicios españoles aquí en Marruecos. Vale. O sea que los canales de comunicación serían redes sociales como los más importantes. Claro, Bueno, redes sociales se han transformado durante los últimos 2 años en el más importante. Y segundo, pues obviamente estaría pues los colegios, las universidades, las escuelas, etcétera, donde pues estos clientes potenciales vuestros pues podrían ser informados, ¿no? sí. De El estos canal cursos, ¿no? habitual entonces, sí. Claro, claro, claro. Pero vamos, que se suma a ese canal habitual, se suma el de las redes sociales. ¿El idioma para negociar allí cuál es? ¿Es el francés Francés, o es el inglés francés, sí o...? francés, francés, francés. Muy bien. ¿Vale? Aquí todo es francés. Bueno, es verdad que en el norte, en Tánger y en Tetuán, hay mucha gente que habla español, ¿vale? Pero el resto del país es francés. Casablanca, Rabat, Marrakech, las principales ciudades es el francés. A Gracias. ver, Amelia está preguntando, dice, Sailplus lleva trabajando más de 10 años en Marruecos, normalmente se maneja primero en francés y cada vez más en inglés, los idiomas más jóvenes.
Exactamente, sí. El español, como os he comentado, bueno, lo dice aquí Amelia, el español se puede hablar en Tánger y Tetuán, pero el resto es eminentemente francés. También, otra cosa que comenta Amelia, que yo creo que es importante, es que en Marruecos, mis amigos, ¿no? Mis amigos marroquíes, la gente con la que yo trato, pues casi todos hablan 3 y 4 idiomas, ¿vale? O sea, casi todo el mundo habla pues francés, árabe, inglés y algunos español, ¿vale? O sea, que 3 seguro y muchos de ellos hablan 4 idiomas. Entonces, la gente aquí está muy preparada, ¿vale? Todos los ministros del gobierno aquí hablan, pues casi todos hablan 3 o 4 idiomas. Imaginaos en España los ministros que tenemos. Algunos no hablan ni español, o sea, imagínate. Entonces, bueno, pues hay mucho nivel aquí. Hay mucho nivel que no conocemos. Marruecos es bastante desconocido. Marruecos, pues la verdad que la imagen que hay de Marruecos en España es una imagen distorsionada, estereotipada, donde nos creemos que todo Marruecos está formado por marroquíes como los que vinieron a España hace muchos años a trabajar en la tierra, ¿no? En la agricultura. Pero bueno, eso es una parte de Marruecos y obviamente cuando vas a las ciudades pues te das cuenta que no tiene nada que ver, ¿no? con esa imagen que tenemos. Fenomenal, muchas gracias. Y nada, bueno, ya nos vamos, estamos muy cerca o ya estamos fuera de la hora que habíamos establecido para este webinario, pero bueno, no os recuerdo lo que os he dicho al principio. Tenemos el programa de antenas exteriores. En el que todavía tenemos presupuesto para algunas empresas que si quieren hacer el programa en Marruecos. Como os decía al principio, sin enrollarme mucho para terminar en el tiempo establecido, se trata de un programa que tiene 2 fases. Una primera fase de consultoría, en la que bueno, David, su empresa Indegate, harían la consultoría preparatoria, bueno, estratégica o de implantación, depende de la fase en la que estuviera vuestra empresa. Y luego esa parte la asume IPES, que la pagamos nosotros directamente a la empresa consultora. Y luego habría una segunda fase en la que ya con ellos vosotros de la mano estableceríais qué acción queréis desarrollar en el mercado, bien sea definición de sectores y clientes, adaptación de producto, listado comercial, depende, como os decía, de la fase en la que se encuentre vuestra empresa. Si alguien de vosotros puse el enlace al principio en el chat, podéis echar un vistazo en la página web. En cualquier caso, ahora cuando se envíe la documentación y el enlace a la grabación, os enviaré también la información de este programa. Y en cualquier caso, si alguien tiene alguna duda, pues puede llamarnos aquí a IPEX al departamento, que tanto Vanessa, Nayara o yo podemos bueno, intentar aclarar alguna duda si es que la tenéis. Así que por mi parte poco más. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado útil. Cuando os manden la grabación lo revisáis por si os surge alguna duda. Y nada más, que aquí estamos para lo que haga falta. Gracias Lo a que haga todos. falta. Pues Muy muchas bien, gracias. muchísimas Muy gracias. Gracias a interesante. todos. Hasta pronto. Aquí os esperamos en Marruecos, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao, chao. Adiós. Gracias.